Señor, tú eres y porque para siempre, Padre bendito, es tu infinito poder y tu eterna misericordia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema del Espíritu de Dios. Amén. Entonces la cita bíblica es Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí dice la palabra del Señor: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Amén. Eso ya lo vimos. Luego nos fuimos a Génesis capítulo 6, versículo 3, en donde dice: entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Implicábamos, ¿verdad?, que aquí usa la palabra luchar, pero otra decía la palabra contender. Y esa palabra contender era gobernar. Entonces prácticamente, si algo es importante para nosotros, es dejarnos gobernar por el Señor. Amén. Bueno, eso hasta donde recuerdo, creo que eso fue lo que hablamos. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 31. Versículo de Éxodo 31, versículo 2 al 5, vamos a leer. Amén. Sí, dice acá Éxodo 31, del 2 al 5. Mira, dice: he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, dice, esto vean qué interesante, del Espíritu de Dios. Amén. En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de artes, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para que engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Amén. El tema prácticamente aquí lo vamos a desarrollar, que la Biblia dice claramente acá que cuando el Señor llamó a Bezaleel, dice que ahí está hablando con Moisés, y le dice: lo he llenado de mi espíritu. Amén. Lo he llenado del Espíritu de Dios, y dice que lo llenó prácticamente, podemos decir, en tres cosas claras, ¿verdad? Una dice que es sabiduría, la otra dice que es inteligencia, la otra es conocimiento, y la otra pues puede ser en general, ¿verdad? Porque dice y en toda clase de arte. Por ejemplo, si hablamos del arte, podemos hablar de la música, podemos hablar de la pintura, podemos hablar de costura, podemos hablar de construir. Ahí se puede hablar de muchas cosas. Y aquí lo que a mí me interesa dejarles es de que luego dice abajo, ¿verdad?, para elaborar diseños. O sea, menciona por lo menos, bueno, vamos a ver, elaborar diseños para trabajar en oro, dice, en plata y en bronce, y en labrado de piedras de engaste, tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. O sea, si nos damos cuenta, menciona cuatro cosas claras, ¿verdad?, y claves. Dice: lo llené de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, conocimiento y en arte. Luego dice: lo llené para elaborar diseños, para trabajar prácticamente con tres materiales preciosos, ¿verdad?, oro, plata y bronce. Luego dice: para el labrado de piedras de engaste. Y luego dice: para tallado de madera. Y luego todavía le agrega: a fin de que trabaje en toda clase de labor. Entonces cuando yo miraba esto, sentía que lo escudriñé, ¿verdad? Algo que tenemos que tener nosotros claro y presente es de que la Biblia dice claramente de que el Señor ha puesto en nuestras manos el poder, una vez dice la capacidad para hacer riquezas. Pero lo hemos entendido que esa palabra, cuando la Biblia habla de riquezas, no está hablando solamente de dinero, sino habla de todo aquello en lo cual podamos ser abundantes. Y recordemos que parte de los significados de la abundancia es no carecer de nada, que no nos haga falta nada. Entonces el ser abundantes, el tener riqueza, está no solamente
en la inteligencia que podamos tener, porque si nos damos cuenta acá, el Espíritu de Dios, de cómo llenó Dios a Bezaleel, llevaba inteligencia. Entonces, si una cosa yo quiero pues que nos quede clara, es de que a la hora de trabajar, porque si se dan cuenta, lo dice claramente ahí, ¿verdad? A ver, para trabajar, dice, o sea, lo llenó de su espíritu. El espíritu ya vimos lo que contenía, pero lo llenó de eso, que el espíritu contenía, y aquí lo dice claramente, para trabajar. Entonces, aquí no se trata nada más de trabajar a lo loco, ¿verdad? O hacer cosas fuera, o con nuestras ideas, mejor dicho, fuera del Espíritu de Dios, iba a decir, sino de buscar sobre todas las cosas del Espíritu de Dios, y entonces Él enviará la provisión. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, que cuando hablamos de provisión o hablamos de riquezas, no se está refiriendo solamente a las cosas materiales o terrenales, porque la Biblia dice, el bien, dice, y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando vemos esa palabra bien, cuando vamos a ver el significado, dice bienes. Cuando habla de bienes, habla de cualquier cosa que ustedes y yo terrenalmente podamos poseer. Te dice, el bien te seguirá, pero luego dice la misericordia. Entonces hay dos cosas que están, según la Biblia, llamadas a seguirnos cuando nosotros hacemos la voluntad, ya sea del Señor, o como en este caso lo estamos viendo, dice acá, yo lo he llenado, está hablando el Señor con Dios, con Moisés, lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, y luego lo que ya les dije, ¿verdad? Entonces la clave para las riquezas, para la abundancia, está en la llenura del Espíritu. Yo hablaba con una persona uno de estos días y me decía algunas cosas, entonces yo le decía, bueno, lo que te hace falta ahorita es la llenura del Espíritu. ¿Cómo adquiero yo la llenura del Espíritu? Sometiéndome. Hemos explicado en la iglesia de que una cosa es la sujeción, pero otra cosa es la sumisión. Prácticamente lo vamos a resumir así. La persona que está sumisa hace lo que se le dice, sin cuestionar, aunque no quiera hacerlo, pero simple y sencillamente lo hace por sumisión. Y cuando hablamos de sometimiento, de ser sumisos al Espíritu Santo, estamos hablando de hacer lo que Él diga. Y en este caso, pues, ¿cómo empieza el sometimiento? Buscándolo. Entonces, mucha gente quiere provisión, lamentablemente, la adquieren, digo lamentablemente la adquieren, ¿por qué? Porque la adquieren por sus propias fuerzas. O sea, literalmente están adquiriendo la provisión, pero el precio de esa provisión es su propia vida. ¿Por qué? Porque trabajan, y lo dice la Biblia, vamos a ver si lo encontramos acá, en Salmos 127, para poder demostrar lo que dice la Biblia y poder entender esto. Cuando yo estoy diciendo que mucha gente lamentablemente encuentra la riqueza o la provisión, pero el precio de esa provisión o de esa riqueza es su propia vida. Vamos a ver, dice acá Salmo 127 capítulo 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis a acostar o a reposar, dice esta versión, tarde, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, dice. Alguna versión dice que Dios da a su amado aún mientras duerme. Vamos a ver qué dice esta otra versión. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos, dice, mientras duermen. Entonces, se dan cuenta, las dos versiones nos sirven, pero dice de que por gusto es, digámoslo así, levantarnos de madrugada, lo decía, e irnos a acostar tarde para ganar el pan. ¿Por qué? Porque Dios le da a su amado mientras duerme. Entonces, cuando entendemos nosotros esto, lo que en realidad nosotros necesitamos más que estarnos matando, trabajando, es la llenura del Espíritu. Entonces acá lo que en más de alguna oportunidad hemos dicho, ¿verdad? Y definitivamente yo no puedo estar en contra de la gente que trabaja, ¿verdad?
pero la Biblia muestra que la provisión viene del sometimiento al Señor. Entonces, una cosa es, quiero darme a entender con esto, de que lo que tengamos, lo tengamos porque nos ha costado. Entiéndase esto que dice acá, ve lo que yo le llamo el pan de afán. O sea, lo he logrado, pero porque me levanto de madrugada y me acuesto casi que de madrugada otra vez. Y es que esa es una ley, de que el que trabaja tiene que tener su salario, porque la Biblia dice que el obrero, dice, es digno de su salario. De que a un obrero, ya prácticamente cuando se le va a pagar, ya lo que se le va a pagar no es un favor, sino es una deuda. ¿Por qué? Porque ya trabajó. Entonces, es lógico. Gracias, ¿no? Es lógico, ¿verdad?, que se le pague. ¿Por qué? Porque ya trabajó. En este punto no se trata nada más de quedarnos de brazos cruzados, sino el punto central es someterse al Señor. Cuando vemos acá, aquí hay, acuérdense que dice, sale Éxodo 31:2. Bien, qué interesante, dice, mira, he llamado por nombre a Bezaleel. O sea que no llamó a cualquiera, sino él sabía a quién iba a llamar. Y vean esto qué interesante, porque los significados de la palabra Bezaleel tiene dos significados. Uno es en la sombra y el otro es protección de Dios. Y es interesante esto, vamos a ver si aquí está. Porque cuando vamos a Salmos 91:1, cuando habla de la sombra, está hablando del Espíritu Santo. Y recuérdense que el tema que estamos abordando es el Espíritu de Dios. Y aquí dice la palabra, vuelvo a leer esto, que Dios llamó por nombre a Bezaleel. Y Bezaleel significa en la sombra y protección de Dios. Y cuando vamos a Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el Altísimo, claramente lo dice ahí, el Elayum, que muchos dicen, ¿verdad? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese Omnipotente es el Espíritu Santo. Y miren qué tremendo, qué interesante, o cómo todo en la Biblia se va uniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, y repito, y el Omnipotente es el Espíritu Santo. Estamos hablando, el tema es el Espíritu de Dios. Y Bezaleel dice que significa en la sombra. Entonces no sé si ya me logré dar a entender de cómo es importantísimo para nosotros el sometimiento al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si lo vamos entendiendo, es de ahí en donde viene la provisión. Y repito una vez más, cuando hablamos de provisión, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de todo lo que necesitamos. Y si ustedes y yo nos analizamos como personas individuales, como personas dentro de un matrimonio, dentro de una familia, como personas espirituales, nos vamos a dar cuenta de que tenemos varias necesidades. No tenemos necesidad solamente del alimento para el cuerpo, sino tenemos necesidad de varias cosas. Y la Biblia nos está diciendo acá de que esa provisión viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Pero no se puede tener esa llenura si no se está bajo la sombra. Entiéndase, estar bajo una sombra, pues la misma palabra lo dice, estar bajo, o sea, estar cubierto, recibir esa protección. Y luego sigue diciendo, diré yo al Señor, ahí está hablando del Padre, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios. Ahí está hablando del Hijo, en quien confío. Entonces, si nos damos cuenta, esa protección de la cual habla aquí el significado del nombre Bezaleel, protección de Dios, prácticamente nos la da el Padre, nos la da el Hijo y nos la da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos? La llenura del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu de Dios, recuérdense por favor, Éxodo 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia
y en conocimiento y en toda clase de arte. Ya vimos aquí en Salmo 91:1 que el que habita bajo la sombra del Omnipotente es el Espíritu Santo. Amén. O sea, esa sombra del Omnipotente que habla ahí está hablando del Espíritu Santo. Entonces yo ahora quiero darles, con la ayuda del Señor, los 3 significados de lo que dice en Éxodo 31:3. Ya hablamos del Espíritu, ¿verdad? Cómo Él cubre con una sombra. Pero ahora vamos a hablar de estos 3 significados, que uno es que con la llenura del Espíritu lo llenó a Bezaleel, al que está bajo la sombra, ¿verdad? Lo llenó de sabiduría, lo llenó de inteligencia, pero también lo llenó de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder emprender, para poder salir adelante? Necesitamos, sobre todas las cosas, la llenura del Espíritu Santo. Y aquí es donde se empieza a desarrollar o a ver cuando en realidad alguien está lleno del Espíritu Santo, porque claramente lo dice que la llenura del Espíritu Santo traía consigo sabiduría, inteligencia y conocimiento. Entonces tenemos que entender y pedirle al Señor esa llenura. ¿Por qué? Porque esa llenura, ya lo vimos, nos da sabiduría. Ahora bien, ¿cómo podemos ver? Porque la verdad la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, de que alguien pues tiene sabiduría. Les voy a dar los significados de la palabra sabiduría. Lo vamos a leer y vamos a ir a ver alguno que nos llame más la atención. Dice ciencia. Esto es lo que significa la palabra sabiduría. Recuérdense que, repito esto porque es importante que se nos quede, que esta sabiduría viene porque este hombre Bezaleel fue lleno del Espíritu de Dios. Amén. Entonces la palabra sabiduría significa ciencia. Vean, este es interesante. Entendimiento. Y aquí ustedes y yo lo sabemos, tal vez hasta lo hemos predicado, que cuando la Biblia habla de la parábola de la semilla y de los tipos de terreno, muestra claramente que el único tipo de tierra que dio fruto fue pues la tierra sana, la tierra buena, pero dice claramente ahí, estos son los que entendieron la palabra. Y una base bíblica prácticamente que desde que la di en la iglesia ha estado resaltando en mis pensamientos, ¿verdad? Vamos a ver si es esta. Juan capítulo 13, versículo 17. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, esta versión nos dice un poquito diferente, serán dichosos. Pero si se recuerdan la cita que dábamos en la iglesia, decía, si entienden esto, serán felices, decía, si lo ponen en práctica. Entonces aquí si algo, valga la redundancia, tenemos que entender es que la llenura del Espíritu Santo da entendimiento. Y el entendimiento pues nos lleva a nosotros a poder actuar no acorde a nuestras necesidades, si lo queremos ver así, sino acorde al entendimiento que viene de parte de Dios. Luego dice que esta palabra sabiduría también significa, escuchen esto, inteligencia, saber, sabiduría, sabio, pero dice que la sabiduría es una facultad, dice, de las personas, escuchen esto, para actuar con sensatez, para actuar con prudencia o para actuar con acierto. Entonces, la sabiduría, si lo vemos así, se ve en el actuar correctamente. Podemos resumirlo así con todo lo que dice acá. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos da cuando pues el Señor nos llena de su Espíritu? Vamos a resumir así, nos da la facultad para actuar correctamente. En la vida ustedes y yo sabemos que van a haber momentos en los cuales vamos a necesitar actuar correctamente. Y hoy yo predicaba un tema que es la continuación de administrando bien el tiempo. Y ahí el tema que prediqué hoy decía, el punto era en todo tiempo, de que hay cosas de que para poder administrar bien el tiempo son necesarias hacerlas cada vez y siempre. Y una de las cosas que nos es necesario hacer cada vez y siempre o en todo tiempo es actuar correctamente. Porque si ustedes y yo nos analizamos,
Cuando estamos juntos, ¿entiendes? Pues tratamos a veces la forma de actuar lo más correctamente, pero cuando uno ya está muchas veces en la soledad o con cierto tipo de gente, ¿verdad? A veces uno resulta actuando según la gente con la que se relaciona, y eso es un poco falta de sabiduría. Y si lo vamos entendiendo, la falta de sabiduría entonces tiene que ver con la falta de la llenura del Espíritu de Dios. Y como claramente lo decía, ahora lo he llenado en mi espíritu para que trabaje, decía. Amén. Entonces, si en algo nosotros pues tenemos que trabajar, es en la edificación de nuestras propias vidas. Amén. También dice ahí que lo llenó no solamente de sabiduría, sino también lo llenó de inteligencia. Y la palabra inteligencia tiene muchas cosas que ver los significados, porque significa inteligencia, argumento, una vez más, entendimiento, inteligencia, pero me llama la atención, pericia. ¿Qué significa la palabra inteligencia? Pericia, prudencia y prudente. Cuando vemos la palabra pericia, no les digo que pericia significa exactamente esto, porque no tengo el significado exacto ahorita, pero cuando hablamos de pericias, como por así decirlo, alguien que es experto en algo, ¿sí? Entonces, la inteligencia se tiene que echar de ver, y en más de algo. No es que la busquemos, la inteligencia, o que busquemos la llenura del Espíritu Santo para sobresalir por encima de las demás personas, pero cuando alguien tiene esto que es pericia en más de algo, es mejor que los demás. Y eso es lo que lo caracteriza como una persona especial. Y definitivamente, como seres espirituales que pretendemos ser, tenemos que tener pericia. Por ejemplo, la Biblia habla de que nosotros, como ministros del Señor, como siervos del Señor, como hijos del Señor o como ovejas del Señor, tenemos que ser diestros en varias cosas. Número 1, en discernir los tiempos. Número 2, en trazar la palabra de verdad. Entonces, este tipo de pericia no se tiene que ver solamente con las cosas literales, sino sobre todo, acuérdense que cuando dice ahí que llenó a Bezaleel de su espíritu, lo llenó ¿para qué? Para que Moisés lo tomara en cuenta para la construcción del tabernáculo. Entonces, dentro de esa edificación no se puede contar con cualquier persona, porque sabemos que, por ejemplo, cuando vemos la construcción de los muros de la muralla de Nehemías, vemos que tuvo muchos adversarios. Y a pesar de que eran parte del mismo pueblo, no se puede contar con todos para la edificación, sino nada más con gente que tenga esta característica de pericia. Y esto es inteligencia, y como les digo, la pericia tiene que ver con ser expertos en algo. Entonces, sabemos que la Biblia nos habla de 5 ministerios, y el grave error que nosotros como ministros podemos cometer es tal vez ver fluir, por ejemplo, a un profeta y pretender fluir igual que él, cuando en realidad no somos profetas, sino somos pastores, somos maestros, o lo que sea, pero no profetas. Y por último, dice acá que también lo llenó el Espíritu. Cuando lo llenó de su Espíritu, no solamente lo llenó de sabiduría, una forma correcta para actuar, lo llenó de inteligencia, entiéndase, pericia, expertos en algo, sino que también lo llenó de conocimiento. Y una vez más vemos en significados similares, como lo que es ciencia, conocer, dice conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. Aquí el significado, me dan cuenta, son muy similares, pero aquí vamos a mencionar igual el de la palabra docto. Cuando hablamos de algo docto, es muy similar a la pericia, a ser expertos en algo, pero aquí ya no solamente es ser experto, sino es ser un especialista. Cuando vemos, por ejemplo, doctor, está el doctor general, pero luego están los pediatras, y así cada uno que se especializa en algo, que la base de todo doctor, pues es el ser médico general, ¿verdad? Pero luego cada uno se va especializando en algo, por ejemplo en pediatría, qué sé yo, en osteoporosis, qué sé yo. Hay diferentes doctores, pero al final todos son doctores,
pero son doctos en algo, son especialistas en algo. Entonces una cosa es ser experto en algo, pero otra cosa es ser especialista en algo. Se entiende que cuando alguien es especialista puede llegar hasta cierto punto a ser necesario o indispensable. ¿Por qué? Porque se sabe, repito, que es especialista. Yo, por ejemplo, me recuerdo cuando nació Adonai, o sea, no había solo un doctor, sino habían varios doctores. ¿Por qué? Porque aunque todos eran doctores, pero uno era especialista en una cosa, otro especialista en otra, y así, creo que 4 eran, ¿no? Habían, o sea, 4 doctores para una misma cosa, por así decirlo, que era un parto. Pero ¿por qué 4? Porque no todos eran especialistas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta y esto es lo que hace el Señor, de que en determinado momento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con los apóstoles de Benecer. Ustedes, los más conocidos, está el apóstol Sergio, el apóstol Mario, el apóstol Germán y el apóstol Billy. O sea, los 4 son apóstoles, pero no fluyen igual los 4. Por ejemplo, si hablamos del apóstol Mario, por ejemplo, guerra espiritual, o sea, son especialistas. Si hablamos del apóstol Germán, escatología. Si hablamos del apóstol Billy, la alabanza. Ninguno de los otros 3 ministra la alabanza como la ministra el apóstol Billy. Y si hablamos del apóstol Sergio, como yo lo puedo resumir, es un doctor, un especialista de especialista. Entonces nos damos cuenta, los 4 son apóstoles, pero especialistas en algo. Entonces, si algo nosotros, pues en medio de esta llenura del Espíritu de Dios, tenemos que suplicar al Señor, es ser especialistas en algo. Y de verdad pedírselo al Señor. ¿Para qué? Para echar a andar esa especialidad, digámoslo así. En alguna oportunidad, pues yo les he preguntado a los hermanos de la iglesia, si la vez pasada, tal vez se recuerda cuando yo les decía qué tipo de aroma ven ustedes que tiene la pastora o que tengo yo. Alguien dijo, ¿cómo predica? Y alguien decía, ¿cómo canta? O sea, si nos analizamos, tenemos que llegar a ver de cierta forma las necesidades que pueden haber en nuestra casa o en nuestra iglesia y pedirle al Señor. Bueno, yo miro que por ejemplo en la iglesia carece de esto. No podemos quedarnos esperando a que alguien lo haga, sino nuestro trabajo es, bueno, Espíritu de Dios, llena. Señor, dame la llenura de tu Espíritu Santo y permite que yo pueda convertirme en un especialista. ¿En qué? Por ejemplo, en el área de servidores, en el área de la alabanza, en el área de niños. Vemos que hay carencias en nuestra iglesia. Entonces yo voy a ser el especialista encargado de esta área. Y en el nombre de Jesús se tiene que cumplir lo que la Biblia dice, que lo que nuestras manos toquen, prospere. Tipo José, ¿verdad? Que prácticamente vemos que José, a donde él iba, las cosas prosperaban. Pero nada prosperó porque José fuera buen administrador, sino todo prosperó porque la Biblia dice claramente que Dios estaba con José. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que ser especialistas en algo. Y si alguien pues va creciendo en algo, no tenemos que tener envidia. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien se especialice. Ya les puse el ejemplo de los apóstoles que les acabo de mencionar. Son especialistas en algo. Y al menos yo no veo que en el apóstol Sergio haya envidia ni nada. Son sus hijos y él se goza con la prosperidad de sus hijos. Pero a cada uno Dios le dio una especialidad. Entonces a nosotros también el Señor nos ha dado una especialidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenura del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces nos va a dar en este punto docto, especialista en algo. En este es el punto de conocimiento. El otro punto de inteligencia era pericia, experto en algo. Y en el de sabiduría, en el hecho de entender, ¿verdad?, los tiempos. Y esto es importantísimo y con esto termino. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo, es el Eliam, morará bajo la sombra del Espíritu Santo. Diré yo al Señor, este es el Padre, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios. Este es el Hijo en quien confío. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor,
pedimos la llenura del Espíritu Santo, se tiene que cumplir esto. Protección de Dios. Este fue el hombre al que Dios llamado Bezaleel. Y repito y termino, la palabra Bezaleel significa protección de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra protección? El Espíritu Santo. Lo hemos entendido, hubo la era del Padre, la era del Hijo, y ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Y a veces no llegamos a tener la llenura del Espíritu Santo que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque no nos sometemos al Espíritu Santo. La mayoría de veces actuamos según tal vez nuestras necesidades, más que el anhelar acercarnos al Espíritu Santo. O sea, lo buscamos porque sí, ni modo, ¿verdad? Pero a veces no se busca por un deseo de estar con Él, sino por una necesidad. Y es ahí en donde definitivamente Él siempre va a estar dispuesto. Pero es ahí en donde se marca, porque entendamos, y hoy sí termino con esto, no es lo mismo a que lo lleguemos a buscar para tener intimidad con Él, a que lo lleguemos a buscar para que supla una necesidad. No es lo mismo, por ejemplo, que un padre venga a buscar un hijo, venga a buscar a un padre por el deseo de querer tener comunión, a solo por el deseo de necesito dinero. Porque si es, y termino con esto, si un hijo busca a un padre por el deseo de tener comunión, ¿cuánto tiempo es suficiente? Ninguna medida de tiempo es suficiente si se está buscando para tener comunión. Pero si lo busco porque quiero dinero, basta hasta que me dé el dinero. Una vez me dé el dinero, adiós. Entonces, si lo entendemos de esta forma, lo mismo es con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que saber cómo lo vamos a buscar. Y ustedes y yo sabemos que, tal vez ustedes lo han experimentado, en medio de la comunión, muchas veces nuestros padres, ¿qué tenés? Y tal vez uno no llegó a pedir nada, pero en medio de la comunión, ¿qué tenés? Me pasa esto, toma, sin necesidad de pedir nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la comunión. Recordemos que Dios le dijo a Salomón, a él dijo, pide lo que quieras. Y le dio lo que pidió y le dio lo que no pidió. ¿Pero por qué? Porque Salomón sobre todas las cosas pidió un espíritu entendido. O sea, pidió del Espíritu de Dios. Pidió una porción. Es algo así como, por así decirlo, bueno, lo que yo pido es pasar mi vida contigo. ¿Qué más puede hacer el Señor ahí? Nada más que proveer para todo lo que uno necesita. Entonces, termino. La provisión, entonces, no está en, como lo veíamos en Salmo 127, en el madrugar y acostarse tarde. La provisión está en el sometimiento al Espíritu de Dios. Y de ahí vendrá la protección del Padre y todo cuanto necesitemos. Amén. Amén y amén.